Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué placer enorme, como siempre, saludarles a ustedes en esta mañana del lunes 26 de noviembre de 2018. Gracias por sintonizarnos. Como siempre, le exhortamos a usted a colocar a Dios en el centro de sus actividades y pueda de esa manera proyectarse para poder cumplir sus metas y objetivos. Esta mañana en el estudio me acompaña la licenciada Raquel Caballero de Guevara. Ella es procuradora para la defensa de los derechos humanos, con quien vamos a conocer varias valoraciones en cuanto a la situación política del país y especialmente aquella relacionada con el tema de derechos humanos. Así es que quiero darle la más cordial bienvenida, procuradora. ¿Cómo está? Buenos días. Bienvenida. Buenos días a ustedes, amigos y amigas televidentes, en este hermoso día. Bueno, a propósito, ayer se conmemoró el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y vamos a aprovechar esta ocasión para conocer de usted su evaluación al respecto. Por cierto, el fin de semana se llevó a cabo un debate mediático, político alrededor de este tema entre el diputado Juan José Martel, que hizo ciertas valoraciones en su cuenta en Twitter y también provocó la reacción de muchos actores políticos. Vamos a conocer de eso también. Vamos a sumar otros temas como su postura frente a la nueva conformación de la Sala de lo Constitucional y el proceso de cogitación que hay para el nuevo fiscal general de la República. A propósito, esta mañana ha sido un destacado de nuestros periódicos matutinos la noticia de que están alrededor de 3.221 salvadoreños en calidad de desaparecidos. Esto se basa en una cifra de la cual ha dado la Fiscalía General de la República, que 10 personas desaparecen por día en El Salvador, según lo muestra el Ministerio Público. Así es que vamos a procurar hablar de estos y otros aspectos elementales. Ahí está la información que destacan parte de el matutino, el periódico, el diario y la prensa gráfica este día. Así es que nos vamos entonces a invitarle también a ustedes a que participen. Recuerden, estamos a través de @diálogo21, Neto López Radio. Son las dos cuentas en Twitter que están disponibles para que ustedes participen. Procuradora, ¿cómo nos encuentra el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer? Bueno, yo creo que con grandes desafíos en el tema, sobre todo en el tema de la prevención. Según informes oficiales, 7 de cada 10 mujeres han sufrido violencia en el transcurso de su vida. Y bueno, y 3 de ellas han sufrido violencia en este último año. Es decir, estamos en una situación bastante grave. Recordemos que el tema no solamente de abordarlo solo considerando por el hecho de ser mujeres, sino porque las mujeres constituimos más de la mitad de la población. Entonces las políticas públicas deben responder a más de la mitad de la población. Y yo creo que aquí los retos y desafíos son en materia de prevención, sobre todo en materia de prevención de la violencia intrafamiliar, porque hemos conocido en el transcurso del año que muchos de los casos de violencia extrema, como son los feminicidios, han sido víctimas las mujeres de sus mismas parejas. Hemos conocido casos graves como el caso de la periodista y también de la mujer policía que fue también asesinada, brutalmente asesinada. Y bueno, mi solidaridad con las víctimas, con sus familiares, sobre todo en los casos en los que las mujeres han sufrido violencia extrema y que dejan en luto a la familia salvadoreña. Por eso es que es importante que la política criminal debe ser integral, que debe abordar también la situación de violencia que sufren las mujeres. Y en ese sentido creo que el reto no solamente es para el Gabinete de Seguridad, sino para todas las instituciones del Estado. Por eso, en los planes de gobierno de los candidatos a la presidencia de la República no debe faltar una política criminal que aborde todas estas problemáticas. A ver, procuradora, el fin de semana tuvimos la oportunidad en radio de conversar también con conocedores de la materia. Me decía Ima Guirola de SEMujer que en el país hay suficientes leyes, y eso preocupa más, que hay suficientes leyes para hablar de protección y hablar precisamente en materia preventiva.
pero hay un detonante que está ahí, me dice que es el que en algún momento está disparando las estadísticas. Sí, lo que pasa es que una cosa es la parte, digamos, las medidas legislativas, que eso debemos reconocer que hay avances importantes, ¿verdad? En materia de igualdad. También el tema es las brechas que hay, sobre todo la igualdad formal con la igualdad real. La Constitución te habla de que todos somos iguales ante la ley, pero en la práctica esa situación no se da. Entonces, yo creo que no solamente se trata de medidas legislativas, sino que deben ir acompañadas de política pública que sea acorde a la realidad. Por eso decimos, y he insistido, tanto que uno de los desafíos grandes en materia de seguridad para el nuevo gobierno va a ser la creación de una política criminal integral con enfoque sistémico y con enfoque holístico, de tal manera que tome en cuenta la situación de violencia que sufren las mujeres alrededor de todo el país. Y yo creo que el tema de la prevención es uno de los desafíos más grandes, sobre todo cuando, decir, a nivel escolar, y es importante que dentro de la currícula se incorpore la cátedra de derechos humanos y de esa forma también incorporar que la violencia es una de las vejaciones y son violaciones a los derechos humanos de las mujeres. Y de esa manera entonces, desde la primera infancia, enseñar y mostrar la importancia y el derecho de las mujeres de vivir una vida libre de violencia de todas sus formas. Bueno, ahora se conocen 18 formas de violencia en el mundo y en la mayoría de los casos en nuestro país, muchas de las mujeres, y cada 7 mujeres de 10 han sufrido violencia. Nosotros hicimos un diagnóstico incluso al inicio del año sobre la situación de violencia de las mujeres periodistas. Y la alarmante respuesta que encontramos en los hallazgos encontrados es que el 100% de las mujeres periodistas han sufrido violencia. Y si nos vamos a las diferentes gremiales, también encontramos, estamos por iniciar un estudio de las mujeres que estudian medicina. En la carrera de medicina también son víctimas de violencia. Entonces, yo creo que no solamente políticas sectoriales, sino también políticas integrales con este enfoque sistémico y holístico, tomando en cuenta las diferentes formas de violencia que sufren las mujeres alrededor de su ciclo de vida, las mujeres adultas mayores también, las mujeres con discapacidad y también las niñas, que es una de las situaciones mucho más graves en nuestro país que enfrentan también las mujeres. Este fin de semana, y a propósito, hablando sobre el acuerdo o el pacto de no agresión que se firmó recientemente por parte de los partidos políticos, el Partido Arena lanzó a través de sus redes, sus cuentas en redes, un spot con llamados a la no agresión de mujeres por parte de candidatas y también representantes de su partido. E inmediatamente salió una reacción del diputado Juan José Martel, de nuestro buen amigo, y dijo, ya vieron el video de las malqueridas. No sé si, ahí lo tenemos, por cierto. Inmediatamente vinieron las reacciones. David Reyes dice, quiero pensar que el administrador de sus redes no ha escrito este comentario tan desatinado, porque el concepto de una persona respetuosa que tenía de usted se cayó, dice inmediatamente. Así vamos a sumar otros que desde luego reaccionaron, de alguna manera bien indignados. Eduardo Barrientos, por cierto, también de Arena, decía que desafortunado, fuera de lugar y orden, viniendo de un diputado este comentario. Así vamos a encontrar también otras reacciones con relación a esta. ¿Qué piensa usted al respecto? Yo creo que no sea que solo sea una ligereza, ¿verdad? Un lapsus, porque sí, realmente me parece muy grave, ¿verdad? Porque estamos impulsando campañas desde diferentes ámbitos para prevenir violencia, y esta obviamente es una forma de violencia también hacia las mujeres. Es decir, la violencia simbólica, aunque aquí definitivamente es una forma de violencia el asociar, ¿verdad?, a situaciones que en el pasado han sido también denigrantes. Un comentario desafortunado que espero sea enmendado inmediatamente, y obviamente las disculpas también públicas hacia todas las mujeres, ¿verdad? Porque no somos las malqueridas, realmente somos sujetas de derecho, ¿verdad? Y constituimos más de la mitad de la población. También somos las que en cierta forma determinamos los resultados electorales, porque somos más de la mitad de la población. Entonces, bueno, al final a raíz de la reacción, Juan José volvió a escribir
y dijo que Pachito estaba el río, se ahogaron en aguas equivocadas. No sé, creo que eso fue producto también de las reacciones que en algún momento hicieron, ¿no? Pero entonces quiere decir que no se disculpa, o sea, estamos mal realmente. Fíjese que eso solo es reflejo de lo que está en la sociedad. Eso iba a preguntarle a usted, ¿qué pasó con el pacto de no agresión y de caballeros que en algún momento se firmó con los partidos políticos? No, sí, también se viola la Constitución, no solamente el pacto, lo que pretendía era a contribuir a que la legislación electoral, la legislación se cumpla. Y en este caso desafortunado realmente pues hay una clara violación a la Constitución porque la Constitución habla de la igualdad de derechos de ambas personas, ¿verdad? Ante la ley, de todas las personas ante la ley, y eso no es igualdad y equidad. Entonces, yo creo que debemos tomar en cuenta esto y que los partidos políticos, bueno, que piensen bien lo que van a decir o a comentar, ¿verdad? Porque no se puede trabajar de esa forma tan, con tanta ligereza, ¿verdad? Yo espero realmente que logremos cambiar. Yo creo que aquí es importante y los mayores desafíos es fomentar una cultura de respeto a los derechos humanos. Y bueno, yo impulsé la campaña desde diciembre del 2016, la campaña Cultura de Paz, precisamente eso, tratando de contribuir a fomentar, a cambiar la cultura del odio por la cultura de respeto a los derechos humanos, y de esa forma se contribuye a consolidar la democracia en nuestro país, a una cultura de paz que todas y todos estamos llamados y obligados a fomentar. Y yo creo que realmente muy desafortunada comentario y muy desagradable, que eso solo refleja lo que realmente ocurre en nuestro país, en la sociedad. Entonces yo creo que es un tema también cultural que debemos de contribuir todos, y bueno, no solamente están en las leyes, y debe funcionar también lo que corresponde, porque deben haber sanciones para las personas que violentan los derechos de las demás personas. Entonces, en este caso en particular, creo que es muy desafortunado, pero también debe haber una sanción para quienes actúen de esta forma. A ver, hay una situación que también llama la atención en todo esto y tiene que ver precisamente por el número de desaparecidos. Decía que uno de nuestros periódicos, el Diario de Hoy, matutinos, plantea 3.221 salvadoreños han desaparecido este año. Esto se hace con base a un informe que presenta la Fiscalía General de la República, que sostiene que 10 personas desaparecen por día. Según el Ministerio Público, del 1 de enero al 24 de noviembre, el Ministerio Público ha tramitado 3.221 casos de personas extraviadas. ¿Esto es preocupante? Mire, realmente la situación es bastante alarmante. ¿Qué está pasando esto? Porque si bien es cierto, han reducido los homicidios, pero se han disparado el tema de las desapariciones. Los índices realmente son alarmantes, pueden ser más personas, no se descarta que sean más, que la cifra sea mucho más alta, porque algunos casos a lo mejor todavía no se han denunciado. También hay personas que salen del país y bueno, hay muchas personas que salen de forma indocumentada, y entonces también podría ser, pero realmente 3.000 casos y 10 personas diarias es una situación alarmante. Por eso es que es importante que la política de seguridad debe contemplar todo este tipo de situaciones. El tema de las personas desaparecidas, el tema de las personas que han salido de su lugar de forma forzada, el fenómeno del desplazamiento forzado, que la institución que presido hemos sido la primera en reconocer este fenómeno, y ya judicialmente también se ha reconocido el fenómeno del desplazamiento forzado. La Sala de lo Constitucional en julio pasado declaró esta situación, uno de los mayores índices de problemas en nuestro país, que ha ocasionado la violencia pandilleril, ha sido también el desplazamiento forzado. Muchas de las personas, nosotros hicimos la ruta migrante que hacen los salvadoreños en diciembre pasado con el apoyo del ACNUR, y los hallazgos encontrados es que al menos el 98% de los casos de las personas que han salido del territorio nacional ha sido por amenazas de las pandillas. Entonces realmente la situación es preocupante, y yo creo que debe ser una atención integral y sobre todo un mecanismo de respuesta para las víctimas de desapariciones, de desplazamiento forzado. Entonces podremos decir las diferentes problemáticas, y por eso insistimos, la política criminal debe ser integral, que aborde estas diferentes situaciones, estos diferentes problemas, y debe ser con la actuación no solamente del Ejecutivo, sino de todas las entidades del Estado, a nivel local, los consejos municipales,
municipales también tienen deben dar su aporte en el tema de la prevención, porque aquí uno de los temas es el control de los territorios. Si han sido las pandillas las que están controlando los territorios, es importante recuperar los territorios y ese es un primer paso para lograr cambios sustanciales en este tipo de problemas. Procuradora, esta cifra estadística que muestra y que es un tema que desde luego lo vamos a aprovechar, verlo desde el ángulo de usted, vamos a tener también a conocedores de la materia en la segunda parte. ¿Coinciden estas estadísticas, estos datos con lo que ustedes en algún momento también manejan a manera de denuncia o digamos de estudio o de diagnóstico? Sí, bueno, nosotros tenemos algunas más o menos, andan las cifras son similares, son casi coincidentes hasta lo que tenemos ahorita. De hecho, tenemos un estudio pendiente y que lo vamos a dar a conocer. No estoy segura si lo terminamos para este fin de año, a lo mejor después de las elecciones podamos presentarlo, pero sí estamos, y más o menos coinciden las cifras de los casos que nosotros llevamos. Pero el énfasis de mi pregunta es conocer cuál es el detonante de esto, porque en algún momento si escucho la parte oficial me dice de que las estadísticas en el número de homicidios está bajando, pero hay más desaparecidos, ¿no? Sí, la situación es mucho más preocupante porque si las personas desaparecidas es que se han sido ejecutadas o han sido asesinadas por las pandillas, entonces la situación es mucho más alarmante de lo que pensamos. Por eso el tema del fenómeno de las desapariciones es preocupante y bueno, de hecho hay unas propuestas en la Asamblea Legislativa para localizar a las personas desaparecidas. Siempre históricamente se ha dado desapariciones, en el conflicto armado se dieron muchas desapariciones, ¿verdad? Y bueno, casos de personas personas desaparecidas que no está resuelto. Y por eso incluso hay una Comisión Nacional de Búsqueda que surgió en el 2010, fue creada por decreto ejecutivo en atención a una sentencia del Sistema Interamericano de Protección. La Corte Interamericana condenó al Estado de El Salvador en el caso Serrano Cruz, de las hermanitas Serrano. A raíz de esto surgió la obligación por parte del Estado de crear un mecanismo para la búsqueda de niñas y niñas desaparecidas en el conflicto armado. De la Comisión Nacional de Búsqueda, yo soy la presidenta con el cardenal y el padre Manuel Acosta, que constituimos la Comisión Nacional de Búsqueda, y está en la Asamblea Legislativa un decreto para la creación institucionalizada, porque ahorita solo es decreto ejecutivo, y en ese sentido se están realizando, hay un comité técnico que está logrando buscar a las personas desaparecidas durante el conflicto armado, pero hay una deuda también pendiente con lo del pasado y con las desapariciones actuales. Es importante reconocer ambos fenómenos y también darles un tratamiento distinto a cada uno de los fenómenos. En el caso de las desapariciones forzadas en el conflicto armado es una deuda que tenemos en la búsqueda de la verdad, justicia y reparación para las víctimas de desapariciones forzadas. También yo he acompañado un esfuerzo de la sociedad civil y de los familiares de víctimas de desapariciones forzadas, que para que el día 30 de agosto sea declarado el Día Nacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas del Conflicto Armado. Esperamos que esta legislatura continúe este esfuerzo, este análisis. Ya nos recibieron una primera ocasión en la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, esperamos que se siga conociendo. Pero tengamos claro que el fenómeno de desapariciones forzadas en el conflicto armado es un tema y lo actual es otro tema. Por eso es que son dos escenarios diferentes. Son dos escenarios diferentes claro. Y tenerlos separados y darles tratamiento distinto, porque no podemos mezclar los dos temas, porque tienen origen y tratamiento distinto. Diferente, no. Pero este caso es el que nos lleva todavía a seguir preguntándonos, bueno, ¿qué hay detrás de estas desapariciones? Pues, o sea, es un problema de carácter, digamos, de delincuencia común. ¿Es esto que se le ha ido fuera de lo que sería el control de las autoridades? Porque mientras las autoridades hablan de que el número de homicidios bajó, insisto, perdónenme un poco lo repetitivo que resulta, viene y resulta que ahora tenemos una estadística del Ministerio Público
que dice que no, que al contrario, han desaparecido 3.221 personas. ¿Dónde están estas personas? Sí, no, definitivamente tiene que haber una concordancia y obviamente el Gabinete de Seguridad tiene que dar una explicación sobre cuál es el análisis que ellos hacen de este fenómeno y cuáles son la actuación estatal. Bueno, a mí me corresponde supervisar la actuación de la administración pública frente a las personas y obviamente este es uno de los temas delicados y sensibles para muchas familias salvadoreñas que no encuentran a sus familiares, que salió un día a trabajar, que salió un día a estudiar y no regresó. Realmente la situación es grave para la familia salvadoreña y eso es lo que le interesa a la familia salvadoreña. Y dicho sea de paso, en los planes de gobierno que están elaborando los candidatos presidenciales y candidatas a la vicepresidencia, deben incluir este aspecto, este fenómeno. Es decir, qué se va a actuar, cómo se va a actuar y la respuesta estatal debe ser acorde a la realidad que se está dando. Y entonces el llamado también aquí, si usted me lo permite, el llamado para los mismos candidatos y candidatas a la presidencia y vicepresidencia es que se tomen en cuenta estas situaciones graves que están enlutando a la familia salvadoreña, que lleva dolor a la familia salvadoreña y no esta serie de ataques entre sí, entre los candidatos, sino más bien dar propuestas concretas a la población para resolver los diferentes problemas que tienen, y uno de ellos es este. ¿Cuál es la expectativa que tiene usted ahora hablando precisamente de esta nueva elección que se hizo en la Sala de lo Constitucional, ya Corte Suprema de Justicia? Si lo queremos ver desde el punto de vista de la Administración de Justicia y de lo que puede ser un componente muy importante a la hora de ir buscando corregir este tipo de situaciones. Bueno, mire, la situación es que pasó casi 200 días acéfala la Corte. Bueno, estaba un presidente en funciones que fue electo nuevamente, pero faltaba conformar la sala y también integrar la Corte plena. Y yo creo que este es un primer paso, ¿verdad? El haber electo y el haber suscitado, darse esta situación. Yo di un plazo de 10 días también a la Asamblea para que eligiera el presidente de la Asamblea, muy respetuoso al mandato constitucional que me ha sido conferido, me respondió sobre las actuaciones que ellos habían realizado para el nombramiento de los nuevos funcionarios, que habían pasado más de 200 días. Y bueno, se logró recordemos que en este tema es la aritmética legislativa la que manda. ¿Principios y derechos fueron violentados en este proceso? Definitivamente. Cuando se habla digamos, del proceso meritorio ponderante, que es el tener el ciudadano protegido a través de una sala de lo constitucional de sus derechos, o mejor dicho, garantizado, por un lado, y por otro lado también hablando del tema de la violencia contra la mujer, ese tipo de situaciones que se generaron contra la procuradora. Sí, muy desafortunado también, General muy de la desafortunado, República. Porque bueno, el tema de los intereses políticos partidarios es una situación y fue blanco de ataques, pues una funcionaria también que ha hecho un gran trabajo, y bueno, que todas las personas también tenemos derecho a respeto, ¿verdad? Y a ser tratadas con dignidad. Y bueno, yo creo que en este caso sí creo que se les pasó la mano, ¿verdad? Pero bueno, pero ya tenemos sala, ¿verdad? Y estamos con una gran expectativa porque son muchos los casos que han llegado a la sala y que es importante que el ciudadano y ciudadana común pues tengan respuesta también a sus demandas. Hay tantos casos de amparos, de inconstitucionalidades, y bueno, el tema de la seguridad jurídica y de integrar esto implica también el Estado de Derecho, y es importante que las instituciones estén conformadas, y aquí debe funcionar lo que se conoce en la teoría del Estado como los pesos y contrapesos, es decir, que unas instituciones controlan a otra, ¿verdad? Es decir, todo tiene un límite, ¿verdad? Entonces, y todos estamos controlados por todo, y eso es bueno porque esa es la democracia, y así se va consolidando la democracia. ¿Fue una buena elección la que se ha hecho? Yo creo que sí, mire, había muy buenos perfiles, había muy buenos perfiles. ¿Qué espera usted de esta sala? Bueno, y le hago esta pregunta porque a muchos se las he hecho desde el punto de vista, espera que sea de alguna manera funcionable como lo fue la anterior, o también de alguna manera que se hayan de corregir aquellos aspectos que en algún momento para otros sectores fue una extralimitación que hubo en el ejercicio anterior. ¿Cuál es su valoración al respecto? Yo espero que... Perdón. Sí,
Yo espero que una nueva sala, pues, que sea de altura, que obviamente que cumpla la Constitución, que cumpla las leyes, ¿verdad? Que cumpla su mandato. Yo estoy también pendiente de lo que ellos van a actuar, porque ese es parte también de mi trabajo y el mandato que me ha sido conferido, el de supervisar la actuación de la administración pública frente a las personas, y eso incluye a la sala, y eso incluye a la Corte, ¿verdad? Entonces vamos a estar pendientes de lo que corresponda. Son personas honorables, habían buenos perfiles, y yo espero que esto realmente funcione, que funcione la democracia, que funcione el Estado de Derecho. Tenemos esperanza en eso, ¿verdad? Y esperamos que de esa forma actúen, ¿verdad? Bueno, voy a hacer una pausa comercial. A propósito, hablando de la Sala de lo Constitucional, la doctora Marina de Torrento este día estará en directo con Ernesto López Radio, conversando desde luego en nuestro programa, junto con Astrid Ábalos, 6 de la tarde. Estaremos hablando con la doctora Marina de Marenco, vamos a ponerlo así. De Torrento. Torrento, ¿verdad? Ahí está, sí, yo estoy Marenco de Torrento. 6 de la tarde, desde luego, por 107.7 Fuego, estación del Grupo Radial Megavisión. Vamos a conversar con la magistrada sobre varios temas, mora judicial, la dinámica de trabajo que viene en la sala, y por supuesto los grandes retos que hay en materia de administración de justicia. Hoy, 6 de la tarde, en directo con Ernesto López Radio, no se lo pierda, vamos a conversar con Astrid Ábalos y ella sobre estos temas. Vamos a la pausa y volvemos con más. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Continuamos conversando en esta primera parte con la Procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos, Raquel Caballero de Guevara. Y en la segunda parte vamos a seguir analizando el tema de la inseguridad, la violencia, y sobre todo también tomando como punto de referencia este informe reciente de la Fiscalía General de la República, que destaca que estadísticamente en el país hasta esta fecha de enero a noviembre hay alrededor de 3.200 personas que han desaparecido. Esto en contraste con el tema que tiene que ver precisamente con el número de homicidios que, a juicio de la autoridad, pues se ha reducido. Recordemos que la seguridad es en las actuales circunstancias el desafío más complejo, ¿verdad? Y más urgente que enfrenta nuestro país, y que va a ser un punto muy importante complementarlo con nuestros invitados, sobre todo en el marco del proceso electoral que vive el país. A ver, hablando de elecciones, Procuradora, también está la elección del nuevo fiscal general de la República. ¿Cuál es su valoración y cuál es la expectativa que usted tiene frente a este nuevo episodio que se encomienda a la Asamblea Legislativa? Bueno, yo espero que se resuelva pronto, porque la verdad que hay muchos temas de investigación. El mandato constitucional que tiene la persona titular de la Fiscalía es bastante alto. Y bueno, y de la investigación, que es dirigir la investigación en materia de hechos delictivos, yo creo que esto es grandes retos, porque todavía tenemos muchos retos por cumplir en cuanto a esto. Y yo creo que uno de los temas acá es el de dotar buenos recursos para la investigación, ¿verdad? Para obviamente judicializar, porque en el tema de acceso a la justicia, la parte administrativa, que es la parte de la investigación, es clave para que cuando llegue a la sede judicial, obviamente obtengamos del derecho a las personas, el derecho a acceso a la justicia va también de llegar hasta esos niveles. Entonces, si tenemos una etapa administrativa débil o no muy bien, entonces los casos que llegan a sede judicial no son ponderados, no son tomados en cuenta. Entonces yo creo que este es un reto grande para fortalecer a la investigación, y sobre todo casos muy concretos. Bueno, desde la primera reunión que yo tuve con el fiscal al inicio de mi mandato, hablamos de la importancia de investigar los crímenes de odio, por ejemplo, de investigar los casos de feminicidio. Pero si usted ve las estadísticas de cuántos feminicidios se han suscitado, cuántos se han judicializado y cuántas condenas hemos encontrado. Es ahí donde usted dice el acceso a la justicia en temas de feminicidio, si realmente ha sido efectivo. ¿Qué es lo que ha fallado? ¿Ha fallado la investigación? ¿Ha fallado el órgano judicial? ¿Qué es lo que ha fallado? Entonces yo creo que son retos importantes para la nueva persona titular de la Fiscalía. Es decir, cada uno de los casos, de las situaciones que lleguen a conocimiento, la prioridad que se va a dar a los casos y la ponderación a los casos entre más graves, darles obviamente la debida atención, ¿verdad? ¿Qué espera usted del proceso?
Bueno, que haya transparencia, Digo, que porque se son busquen... 32, son alrededor de 32 aspirantes, ¿no? La comisión ad hoc ya me pidió este informe sobre algunos de ellos, ¿verdad? Sobre algunos candidatos para ver el tema de si no tienen algún antecedente o casos de violaciones a derechos humanos. Yo espero transparencia, que la ciudadanía tenga conocimiento. ¿Qué pasaría si los tienen? ¿Procesos de investigación o de denuncia sería? Sí, de denuncia, porque una cosa es que tengan denuncia y otra cosa es que hayan sido condenados o encontrados responsables de violaciones a derechos humanos. Entonces, y eso es lo que le respondo, ¿verdad? De hecho, ahora voy a dar respuesta a uno de estos casos. Yo espero transparencia y espero que se escoja el mejor perfil. El desafío, el reto que va a asumir la persona es grande. Entiendo que el fiscal actual se ha postulado para una reelección, el reto es grande, yo creo que también debe revisarse lo que no se ha hecho bien y debe superar esos desafíos, ¿verdad? Superar esas actuaciones, yo creo que hay deudas grandes en cuanto a materia de crímenes de odio, la investigación, hay deudas pendientes también en los casos de feminicidios, hay deudas pendientes también en los casos de desaparecidos, en el conflicto armado y los actuales, hay bastantes retos realmente en este tema y obviamente debe estar la persona preparada para este tipo de desafíos y enfrentar todo tipo de situaciones que de acuerdo al mandato constitucional que se le confiera debe superarse. ¿Cuál es la valoración que tiene de la actual función del Ministerio Público, especialmente cuando el actual fiscal busca la reelección en el cargo? Bueno, ¿cuál es la evaluación que usted tiene? ¿Merece una reelección? Yo creo que, bueno, él ha hecho un buen trabajo, pero creo que todavía hay retos que debe superar. Ha hecho un gran trabajo, nunca habíamos tenido un fiscal valiente que enfrentara casos de corrupción, de la alta corrupción como se ha conocido, nunca habíamos tenido un fiscal como y yo creo que, pero debe ser a todo nivel, ¿verdad? También investigar todos los casos, no sin ningún favoritismo, ¿verdad? Yo creo que hay casos que también han sido denunciados y que se tiene que actuar de una forma mucho más ágil, ¿verdad? ¿Ha visto muy parcializada, ha visto usted parcializada esta investigación, esta gestión del actual fiscal? No es que lo haya visto parcializado, porque creo que ha hecho un trabajo valiente y ha hecho un trabajo que ha estado a la altura, pero en algunos casos creo que todavía todavía falta más. Por eso digo yo que se debe revisar lo que no se ha hecho bien para superar esas deficiencias y estar acorde a la altura de las necesidades que el país nos impone. La situación de violencia en un país como El Salvador es grande y por eso es que el funcionario que va a estar al frente del Ministerio Público, de la Fiscalía, debe estar acorde a esos estándares, ¿verdad? Las exigencias que el cargo requiere. Yo creo que el licenciado Douglas Meléndez ha hecho un buen trabajo y bueno, yo no quisiera valorar porque le va a corresponder a la Asamblea Legislativa el valorar sus credenciales y si lo apoyan para un segundo periodo, ¿verdad? Ha trabajado muy bien en estos últimos años. Yo creo que, mire, 3 años también. La Procuraduría con el Ministerio Hay Público. muchos casos que hemos llevado, que hemos trabajado, hemos llevado algunos casos, sobre todo en los casos de ejecuciones, hemos dado elementos para que se investiguen. En el tema del caso San Blas, como el punto quizás más neurálgico, hubo cierto choque en su momento, ¿no? Sí, lo que pasa es que, bueno, fue un caso realmente que ocurrió antes de mi llegada como titular, no sé cuál fue el manejo, desconozco internamente qué fue lo que pasó, pero en los casos en los que hemos coordinado, pues él ha sido muy flexible y ha colaborado muchísimo, ha sido muy receptivo. Yo digo en términos generales, la misma población me demanda a mí que exija al fiscal la investigación en los casos de crímenes de odio, en los casos de feminicidios, en los casos de violencia, en los casos, bueno, en este caso de desapariciones, estos 3.200 casos, ¿qué investigaciones hay al respecto? Si hay alguna situación que el Gabinete de Seguridad no haya cumplido, entonces, ¿qué es lo que ha hecho él para investigar estos 3.200 casos? Por ejemplo, ¿verdad? Entonces, y yo creo que también, mire, trabajar contracorriente no es fácil, porque como yo he sufrido 3 veces reducción de mi presupuesto institucional. Comprende la situación. Comprendo la situación, porque con pocos recursos y con tantos desafíos, realmente es seria la situación. Es interesante ese punto y muy elemental que usted plantea, sobre todo cuando se trata de hacer
una valoración de gestión de la actual Fiscalía General de la República. Se le exige, se le demanda, pero no se le da el recurso pertinente, claro, por un lado. Eso... Y por otro lado, hay que resaltarlo, lo dicen ustedes, lo recojo de ustedes, en el caso muy en particular de Douglas, que ha tenido una, digamos, un trabajo bastante ponderable desde el punto de vista de que ha logrado elevar a juicio dos casos muy emblemáticos, ¿verdad?, de presidenciales, sí, que obviamente están ahí. Para otros seguramente esto es muy poco de lo mucho que se puede hacer, pero ahí está el debate, ¿no? Lo que sucede, ¿no?, es que hay que poner en la balanza. Con pocos recursos lograr esto realmente es bastante. Es bastante. Es decir, él con pocos recursos ha logrado bastante porque el tema del combate a la corrupción creo que ha sido uno de sus mayores fortalezas. Y yo creo, por eso digo que debe revisar en el camino cuáles han sido las fallas, las falencias, porque la población demanda más. Y de los casos que yo tengo, que llegan a la institución que presido, pues la misma población exige más presencia, exige más actuación, exige mayor cumplimiento al debido proceso, mayor cumplimiento a la investigación. En los casos de feminicidio, por ejemplo, en los casos de violencia contra las mujeres, en los casos obviamente de desapariciones forzadas, la deuda que tenemos con el pasado, las víctimas del conflicto armado, es decir, todos esos casos que no se han investigado todavía y que si bien es cierto se han ido creando unidades, por eso es que digo que aquí el tema es que con pocos recursos, ¿qué es lo que se ha logrado hacer? Entonces es importante también aquí la dotación de los recursos, ¿verdad? Aunque eso no es justificación para que no actuemos. A mí no me han dado, me han quitado 3 veces presupuesto, pero yo sigo trabajando todos los temas. No hay excusa para mí, a mi juicio, aunque yo estoy ahí peleando para que al menos recuperar lo que me han quitado de presupuesto, ¿verdad? Ok, Procuradora, el tiempo se nos está agotando, pero no quiero también pasar por alto conocer su valoración con relación a lo que se está construyendo como fotografía, todo el desplazamiento de centroamericanos, de hondureños, salvadoreños en estas caravanas de migrantes. Hay quienes creen que lo que ya se está, digamos, reflejando en la frontera entre México y los Estados Unidos es una crisis humanitaria. Este fin de semana atestiguamos por las noticias cómo muchos migrantes fueron repelidos con gases lacrimógenos al intentar cruzar la frontera hacia los Estados Unidos. ¿Cuál es la, digamos, valoración que tiene usted al respecto? Bueno, mire, la situación realmente no es fácil, la situación es bastante delicada y bastante grave. Yo me he reunido con las autoridades que ven este fenómeno, ¿verdad?, para ver la respuesta estatal, y considero que aquí debemos unirnos todas y todos. Aquí debe ser una situación más integral y que de forma que podamos darle respuesta a la población. Como Consejo Centroamericano de Procuradoras y Procuradores de Derechos Humanos, hemos tenido intervención básicamente los colegas del Triángulo Norte, Honduras, Guatemala, el colega de México y esta servidora. Hemos intervenido, incluso hasta acudido al Sistema Interamericano de Protección. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha decretado 14 medidas cautelares a favor de las personas migrantes, y en este caso nosotros también hemos presentado otra petición a la comisión precisamente para que a las personas que estén allá, que se les considere y les dé la asistencia humanitaria y eventualmente el tema del asilo para las personas que han llegado. De El Salvador han salido alrededor de 2.500 personas, entiendo que algunos han regresado. Yo estoy por concluir un informe preliminar sobre este tema. De hecho, nos vamos a reunir con la comisión migrantes y decir todas las autoridades que atienden el fenómeno. Creo que es importante que se pueda dar una respuesta integral a la víctima. Por un lado, ¿por qué salen las personas del país? Y volvemos al tema del desplazamiento forzado interno. El Estado debe reconocer este fenómeno para dar esa respuesta. La Sala de lo Constitucional ya resolvió reconociendo el fenómeno, y entonces ahora el primer paso, reconocer el fenómeno, luego un mecanismo de respuesta hacia las víctimas, un protocolo de atención para las víctimas de desplazamiento forzado, y en este caso en particular la atención a las personas que han llegado hasta la frontera. Según tengo conocimiento, en Tijuana ya hay alrededor de 7.000 personas, entre ellos un promedio de 2.000 salvadoreños. Entonces la situación es grave y tenemos que darle una respuesta integral. Es muy temprano para calificarla como crisis humanitaria, que es un concepto obviamente que pondera
muchos aspectos de atención mundial, de beligerancia, etcétera, etcétera, ¿no? Lo que sucede, bueno, lo que pasa es que yo estoy haciendo una evaluación también sobre esto. ¿Qué es lo que hay detrás de esto? ¿Quién ha movilizado a este grupo de personas? Esta movilidad grupal de personas. Es demasiado suspicaz, cree usted, ¿no? Yo creo que hay que analizar un poco más y ver de qué forma podemos darle atención a la persona, y creo que tanto la viceministra de Salvadoreños en el Exterior, que ha tenido un protagonismo importante en esto, junto con toda la Comisión Nacional de Migraciones, ha tenido también una actuación sobre esto, y que nosotros daremos seguimiento también en los próximos días. Bien, quiero agradecerle el que me haya permitido en esta primera parte conocer desde la perspectiva de la Procuraduría de Derechos Humanos cuál es la valoración que hay en torno al tema de la violencia en el país, y sobre todo también en cuanto al ejercicio funcional que tienen instituciones como la Fiscalía, como la Policía, y en este caso también muy en particular de la Procuraduría en la materia de defensa de derechos humanos. Gracias por haberme acompañado. No, gracias a usted, muy amable, buen día. Le agradezco muchísimo. Cuando regresemos, dos conocedores de la...